Los países ricos son aquellos que lograron desarrollar y dominar más y mejores tecnologías. La tecnología es lo que nos facilita y mejora nuestras actividades, las actividades humanas. El avance tecnológico es lo que nos da mejores alimentos, mejor salud, mejor transporte, mejor educación, mejores trabajos, mejor calidad de vida en general. Y eso es potencia económica. ¿Por qué? Porque todas las actividades económicas pierden valor con el tiempo. Los productos y servicios que hoy producimos se vuelven cada vez menos valiosos y eventualmente desaparecen. Podés pensar en la fotografía por rollo, en los teléfonos con cable o en cualquier otra industria que ya se ha vuelto obsoleta. Eso ocurre todo el tiempo. Entonces los países ricos invierten cada año una fracción mayor de sus PBI en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Y no lo hacen por una cuestión cultural o de mera posibilidad. Lo hacen para sostener sus niveles de bienestar. Necesitan todo el tiempo generar nuevos productos y servicios mejores, de mayor valor. Y para lograr eso, trabajan vigorosamente en investigaciones científicas que brindan los fundamentos para las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías son la llave para las innovaciones, los productos y servicios mejores de mayor valor. Si un país se queda haciendo siempre lo mismo, si no actualizamos nuestras actividades económicas, si no innovamos, nuestras empresas pierden competitividad y pierden capacidad de generar riqueza. Y entonces nos volvemos cada vez más pobres, como nos ocurre a nosotros. Argentina es cada vez más pobre porque nuestras actividades económicas valen cada vez menos en el mercado global. Y acá estoy hablando de PBI per cápita, no estoy hablando de distribución. Del problema de la distribución corre por un carril paralelo. El PBI per cápita de Argentina, es decir, la riqueza que generamos por habitante como país, es cada vez menor en la comparativa internacional. Y todavía se oye decir que Argentina era una potencia mundial a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque teníamos un PBI per cápita alto, vendiendo granos y carne congelada. Bueno, pasaron 100 años, nada menos. ¿Y qué pasó? Los países que nos compraban granos y carne hace 100 años desarrollaron la mecánica cuántica, los barcos de gran porte, los motores de combustión interna, las industrias eléctricas, químicas, farmacéuticas, el teléfono, las telecomunicaciones, la microelectrónica, las computadoras, etcétera, 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 etcétera. Todo, obviamente, a partir del conocimiento científico y la tecnología. Y pasaron 100 años y nuestro destino sigue dependiendo en gran medida del precio de los granos. Entonces, evidentemente hicimos algo mal. Nos dicen que somos un país en desarrollo desde hace mucho tiempo, pero en realidad somos un país estancado. Wow, Fernando, qué definición, un país estancado. Ahora, decinos, ¿por qué en Argentina la ciencia y los científicos parecen ir por un lado y la producción y los empresarios por otro? ¿Vos crees que deberían trabajar juntos? Bueno, sí, eso nos viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, por distintos motivos. Y tenemos que reconocer ese problema. Ese problema está en la raíz de nuestro estancamiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el tremendo retraso científico y tecnológico que tenemos como país. Sin tecnología no hay capacidad de innovación. Sin innovación no hay posibilidad de crecimiento económico sostenido. Tenemos que usar ese orgullo que nos dan nuestras hazañas científicas y tecnológicas y llevarlo a todos los planos de nuestra vida económica. Por ejemplo, construir un satélite y ponerlo en órbita es algo maravilloso, sin dudas, que nos debe enorgullecer. Pero eso no nos va a sacar adelante. El problema es más amplio. No es un problema de las capacidades de nuestros científicos, es un problema de la organización de nuestra economía productiva y su vínculo con la ciencia y la tecnología. Un país, como decías vos, donde la agenda económica, la agenda productiva y la agenda científico y tecnológica corren separadas, no tiene chances de desarrollarse. Estamos un poco atrapados en una creencia de que si ordenamos ciertas variables y conseguimos estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido se dará de manera natural, espontánea. Pero eso no es así. La estabilidad macroeconómica es una condición favorable, sin dudas, posiblemente necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es el corazón del problema. Si no se trabaja para generar productos y servicios mejores, de mayor valor, cualquier equilibrio económico que consigamos va a tener fecha de vencimiento. El país en algún momento, generalmente muy rápido, alcanza su máxima capacidad productiva en base a las capacidades que tenemos y nos topamos con un techo de productividad. La economía se estanca, la generación de riqueza se frena, pero las demandas de la población no cesan. Y entonces se establece una situación de déficit de cuenta corriente, también de déficit fiscal muchas veces, y esa situación después de un tiempo se vuelve insostenible y caemos en una crisis como la que estamos atravesando hoy, que no tiene nada de novedosa. Esta es una historia que se repite y que se seguirá repitiendo si no atacamos el origen del problema.
Hay que dar un volantazo en la política científico-tecnológica productiva. La agenda productiva debe estar atravesada centralmente por el debate tecnológico, bajo el paradigma de tecnologías convenientes para cada estadio de nuestro proceso de desarrollo, contemplando las posibilidades de hoy y siempre con una visión de futuro. Siempre plantearnos y proponernos de qué iba a vivir Argentina en 20 o 30 años, para no seguir haciendo lo mismo. El foco tiene que estar en las empresas argentinas, porque en las empresas es donde se concretan las innovaciones. Entonces, de vuelta en este caso, no tenemos que contentarnos con los éxitos de empresarios individuales excepcionales, que los tenemos y también nos deben enorgullecer. Debemos usarlos como ejemplo para establecer un sistema en el que todas nuestras empresas puedan ser exitosas. Muchas de nuestras empresas se encuentran atrasadas y deben encarar una curva de aprendizaje acelerada, incorporar tecnologías cada vez más modernas y eficientes para poder conquistar cada vez más y mayores fracciones de mercados internacionales. Esto requiere de políticas instituciones públicas de innovación mucho más fuertes, mucho más profesionales, que sean competitivas internacionalmente y con un estrecho vínculo con el sector privado. Además, dejemos generar un esquema impositivo distinto y de incentivos que facilite y estimule la inversión privada productiva y en innovación. Las empresas argentinas, al igual que las del resto del mundo, necesitan apoyo, rentabilidad e incentivos para invertir en I+D. Lo que hay que hacer es amalgamar al sistema científico y tecnológico con el sector empresario y las organizaciones de trabajadores. Ellos deben conformar una comunidad innovadora, abrazando el paradigma del conocimiento y la innovación. Las empresas así serán más competitivas, los trabajadores obtendrán mejores salarios y condiciones, y el sistema científico tendrá un claro demandante de su labor. Cuando esto se hace correctamente, un país sale del estancamiento y se convierte en un verdadero país en desarrollo en pocas décadas, como lo decías vos, y no me quedan dudas que podemos hacerlo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando, realmente, y vamos a dar paso a José Luis Roses, que durante 20 años, José Luis dirigió una de las universidades más importantes de ingeniería del país, el ITBA, y antes lideró la transformación de algunas de las empresas más importantes del país. Precisamente, Fernando acaba de hablar de la necesidad de ese volantazo, de construir un sistema. José Luis, ¿usted cree que Argentina puede seguir el modelo de desarrollo acelerado basado en la educación, la ciencia y la tecnología como hicieron otros países? ¿Y por qué se da esa paradoja de que formamos profesionales calificados, pero seguimos exportando materias primas esencialmente? Bueno, gracias Silvia por tu pregunta. Vamos a la primer aspecto. Yo creo que vos te preocupás por qué otros sí y nosotros no. O sea que en el fondo diríamos, es que, ¿cuál es el modelo, no? Y yo creo que cuando uno piensa todo esto y ve los ejemplos de los países que vos acabas de comentar, yo encuentro tres condiciones. La primera condición es que todos esos países han establecido una estrategia de crecimiento cuyo foco estuvo en el desarrollo productivo. O sea que antes de distribuir, se preocuparon por generar crecimiento. O sea, liberaron a todas las fuerzas que realmente productivas que generan sus restricciones. La Argentina es un país que tiene potencialidades, pero tiene que volver a pensar en la productividad. Yo he trabajado muchos años, como recién notaste, alrededor de ese tema. Y es cierto de que en realidad es un tema a veces controvertido, pero hay que pensar que la Argentina tiene una base industrial que pocos países en el mundo tienen. En realidad hay 12 o 15 países en el mundo, sobre 200 que hay, que tienen una base industrial como puede ser la Argentina. ¿Cuál es el problema? Es que en realidad solo el 10% de esa base industrial tiene niveles de productividad de competencia internacional. O sea que la posibilidad de poder producir cambios es que necesitamos tener un contexto de crecimiento. El campo lo probó y lo demostró. Y hoy el campo es, fuera de Estados Unidos, es el primer país de productividad en el mundo. Con lo cual creo que este es un buen ejemplo para seguir en otros sectores industriales, como pueden ser los sectores de alimentos. Ahora, como dijo Fernando, es clave entenderlo. La macro es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay muchas cosas que el desarrollo requiere, pero fundamentalmente requiere previsibilidad y fundamentalmente políticas específicas a largo plazo. La segunda condición, Silvia, es que tenemos que convencernos que para generar empleo hay que crecer. Y hoy los empleos se generan con conocimiento. El motor verdaderamente de ese conocimiento es la ciencia, la tecnología y la educación.
Estamos atravesando una profunda transformación tecnológica en el mundo y Argentina tiene sectores de alto potencial que demandan empleo y en condiciones normales no expulsan a su gente. El agro es un caso de ellos, la biotecnología, la industria, con sectores como la industria metalmecánica, la energía, la docencia, la salud y las empresas basadas en el conocimiento, que generan una cuota importante de servicios, y hay que entender que hoy que el crecimiento básicamente productivo está embebido en servicios. 30 o 40% de toda la producción requiere servicios. Entonces este es un escenario muy atrayente para grandes empresas, para pymes y emprendedores, fundamentalmente ignorando esos falsos dilemas que en el pasado nos enfrentaron, creando ecosistemas, donde esos ecosistemas se entrelazan entre sí, como redes. Y esa es una condición que tenemos que lograr. Seguramente Marcelo Elizondo va a expresar mucho más todo esto, todo con más precisión que yo lo hago. Pero hay un tercer elemento que todos estos países lo han logrado, es que han armonizado el crecimiento de lo macro con lo micro a través de inversiones en infraestructura que conforman ese estamento meso de la economía, que es fundamental en términos de energía, comunicaciones, internet, datos, conectividad, transporte, que es lo que nos permite de alguna manera lograr competitividad regional y sobre todo un desarrollo territorial. Estas condiciones fundamentalmente deben estar, como recién se expresó, deben estar en condiciones de lograr bienestar para las personas y el impacto en el medio ambiente. Estas serían mis ideas sobre por qué un país llega a un desarrollo acelerado. Ahora vos me hiciste otra pregunta, Silvia, y esa es la pregunta que quizás más a veces relevante, que a veces no encontramos respuesta, cuando dice, algo me preguntaste como que hay una paradoja entre lo que llamamos, que formamos profesionales calificados, pero que finalmente no se encuentran en el país. Y ahí quiero atar este tema con algo que es una verdad, que la Argentina genera talento. Pero permíteme que te proponga una definición de desarrollo. Sí. El desarrollo es talento más sistema. Y recién tanto lo que dijimos Fernando como yo, demuestra que debemos cambiar el sistema. Debemos cambiar el sistema para agregar valor. Tenemos que generar valor a través de conocimientos e innovación, fundamentalmente para que no emigren nuestros talentos y no se los regalemos al mundo. Brevemente te comento una anécdota. A fin de año pasado, un embajador muy importante de un país nos dice, José Luis, no puedo creer cómo la Argentina regala tanta capacidad y talento cuando en otros lugares cuesta tanto producirla. Entonces, digamos, tenemos los recursos críticos del siglo XXI, pero sobran una cantidad de regulaciones que traban el sistema. Hay que poner en marcha ese sistema. Y eso ata mucho a un tema esencial que es la educación. Todos los años perdemos 750.000 jóvenes en el proceso educativo. Seguramente que Inés va a hablar mucho más profundidad de esto, pero ¿perdemos dónde? Mirá, 140.000 en el nivel primario, 360.000 en el nivel secundario, 250.000 en el nivel universitario. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de jóvenes que finalmente no pueden encontrar su empleabilidad. O sea, no pueden adquirir esa capacidad de un empleo decente y formal. Para solucionarlo, necesitamos fuertemente una convergencia entre lo público y lo privado para coordinar esa demanda con la oferta educativa. Un país con futuro debe asegurar el empleo a sus habitantes. Y yo creo que ahí Argentina tiene un gran desafío para lograr inversiones que se usen en ese capital y sobre todo mucha formación profesional en todos los niveles. Y finalmente, Silvia, te quiero decir, yo creo que no podemos esperar más, transformar el país es posible, este es un tiempo razonable, tengo vivencias personales para decir que se pueden hacer transformaciones, no es tiempo de esperar, estamos en tiempos de transformación tecnológica que generan muchas oportunidades y mi ilusión personal, y sobre todo mi entusiasmo de participar en Con Argentina, es porque creo fuertemente que tenemos que dejarle una Argentina con futuro a nuestros jóvenes. Gracias.
Ay, muchísimas gracias, José Luis Roses, gracias por tu mensaje y justamente con estas cifras escalofriantes que nos diste de los jóvenes, las miles de jóvenes que abandonan la primaria, la secundaria y la universidad, vamos a Inés Aguerrondo, nuestra experta en educación, frente a un mundo que está cambiando a la velocidad de la inteligencia artificial, la automatización del trabajo, el teletrabajo, la innovación científica. Bueno, da la impresión que la escuela sigue encerrada en los rígidos esquemas del siglo XIX, con el pizarrón, el papel y el lápiz. Inés, ¿cuál es el reto para la educación hoy? Bueno, buenos días. Retomando lo que dijeron mis colegas, es fácil imaginarse cuál es el reto principal. El reto es estar a la altura de los cambios del resto de la sociedad, porque en todo el mundo y en Argentina también, la sociedad cambia aceleradamente y el sistema educativo no. Porque la escuela, el sistema educativo, tiene un pecado de origen. Nació en el siglo XIX, nació para otra sociedad. Cumplió un rol buenísimo, pero hoy ya no estamos en la primera revolución industrial que fue el origen del sistema escolar. Ni siquiera en la segunda, ni siquiera en la tercera. Hoy estamos en la cuarta. Esta cuarta revolución industrial pone al conocimiento, como dijeron los dos panelistas anteriores, en un lugar que no estaba antes. Hoy estamos en la era de la innovación y es una era en la cual, ya se dijo, la riqueza de las naciones no se mide solo por sus recursos naturales. El valor del conocimiento, el tipo de conocimiento, y esto es fundamental, y su distribución, porque no nos alcanza con el conocimiento que circula por este sistema educativo. Durante muchos años, décadas, estos países de los cuales ustedes hablaron empezaron a hacer cambios en sus sistemas escolares. ¿Y qué hicieron como cosa fundamental? Básicamente lo que hicieron fue empezar a cambiar los contenidos, empezar a suplantar lo que eran los conocimientos de la mecánica, de la electricidad, del álgebra, por lo que son lo que hoy se llama la ciencia del siglo XX y del siglo XXI. Todo lo que apuntala estos elementos que se dijeron con anterioridad. Y esto importa no solamente porque necesitamos una sociedad que tenga niveles de productividad mejor, etcétera, etcétera. Hoy este tipo de conocimiento, de circunstancias, permea la vida cotidiana, permea la cultura, la virtualidad, la cuestión de Internet, todos los otros elementos. Hoy es parte de la sociedad actual y no es parte de los sistemas escolares. Por eso, lo que se hace en otras sociedades es empezar a complementar aspectos de los sistemas escolares que ya se han transformado en aparatos burocráticos muy jerarquizados, muy difíciles de mover, en los cuales es difícil hacer un cambio paradigmático como es el que se necesita, se complementa con otros agentes de la sociedad que van dando estas otras oportunidades de aprendizaje. Lo que decía José Luis, la cantidad de chicos que se nos van del sistema educativo, se dan también en otros países, pero acá no tienen otras opciones, no tienen otras opciones de conocimiento válido, no tienen otras oportunidades de tener conocimientos para la empleabilidad. Esto es lo que tenemos que ofrecer. Y en otros países se ha transformado y se está transformando los viejos sistemas escolares, adquiriendo estas otras capacidades, sumándose a otros oferentes de la sociedad. Hoy se habla de ecosistemas de oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida, porque sabemos que todos tenemos que aprender a lo largo de toda la vida y no todos vamos a volver a la escuela o a la universidad para seguir capacitándonos. Lo importante son estos otros espacios, estos nodos, estas oportunidades que vengan por otros oferentes. Esto no solamente es para permitir un desarrollo humano de todos acordes con la nueva sociedad, también para hacer base esta inserción productiva de los países en un mundo en permanente cambio. Es una tarea muy difícil, todos los países que lo han encarado se han visto con una serie de complicaciones, pero es imprescindible si queremos lograr los objetivos que nos contaban los panelistas anteriores. Inés, ¿y cómo tendría realmente que reorientarse la educación a lo que vos propones, a estos ecosistemas con oportunidad de aprendizaje para todos? Bueno, el salto es grande, esto ya se ve y se percibe por lo que estamos conversando, y por supuesto no se puede hacer de una sola vez. Pero
como decía María Eugenia al principio, no requiere de tanto tiempo. Países como Irlanda o algunos de los que ejemplificaron lo hicieron en 10, 15 años y han logrado entrar en el crecimiento y salir del estancamiento que tenemos nosotros y que estaban ellos también. Pero bueno, el caso de Argentina, como en otros países en América Latina, es bastante complicado porque nosotros estamos enfrentados a una doble agenda. Por un lado, como decía bien José Luis, tenemos las deudas del pasado, que se referencian todos estos chicos que se van de la escuela y que además sabemos que hay muchas diferencias en los distintos niveles socioeconómicos en términos de logros de aprendizaje. Tendríamos que hacer una serie de estrategias que también existen en el mundo, que están probadas, que se pueden hacer, que se pueden acordar, para cerrar estos grandes problemas antiguos y también para jerarquizar a los docentes, para darle las condiciones que necesitan para su trabajo, pero esto tiene que ser en simultáneo con enfrentar los retos del futuro. No podemos estar esperando terminar eso para empezar lo otro, porque el mundo sigue caminando. Entonces, necesitamos también generar estos espacios de ofertas de aprendizaje, de conocimiento válido para el mundo de hoy, que además de lo que es la ciencia dura y las competencias de la empleabilidad, entre ellas están también la formación de competencias blandas, el trabajo en equipo, cuestiones de liderazgo, creatividad, pensamiento lateral, etc. Pero sin olvidarnos de que necesitamos generar valores de ciudadanía, porque estamos pasando también en el mundo de democracias representativas a democracias participativas. Y para participar, un ciudadano como un ciudadano valioso necesita conocer el mundo, poder entrar en él, poder interpretarlo, poder ser proactivo, poder participar. Es un reto muy fuerte que tiene que ver con la formación de ciudadanía, la formación para la vida personal y la formación para la productividad. Y el objetivo se dice en todos los ambientes. El objetivo, fácil de decir, es una educación de calidad para todos con equidad. En esto estamos todos de acuerdo. El tema es cómo lo hacemos, cómo consensuamos las estrategias para llegar a eso, cómo llegamos a acuerdos que nos permitan políticas y estrategias muy exigentes. Esto no se cura poniendo una curita a la herida. La cuestión es muy profunda y es un salto muy grande el que hay que dar. Tienen que ser políticas exigentes y sostenidas, lo que llamamos políticas de Estado, que lo declamamos y no lo hacemos. Y esto con mucha transparencia, lo cual implica espacios de evaluación, mucha información para poder tomar decisiones informadas. Bueno, es mucho lo que hay que hacer y es difícil ahondar en el tiempo que tengo, solo pasé los títulos, pero creo que la discusión está abierta para poder seguir conversando entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Y ahora vamos a dar paso a Marcelo Elizondo, el gran experto en política internacional. Y le quería preguntar a Marcelo, ¿cómo está afectando esta economía del conocimiento? ¿Cómo afecta la globalización, las cadenas internacionales de producción y el comercio internacional en el mundo? Bueno, buenos días. Una pregunta clave, Silvia. La globalización está cambiando sustancialmente y creo que hay una gran oportunidad para la Argentina para participar de ella y beneficiarse de ella. Al revés de lo que muchos suponían cuando apareció esta pandemia que nos azota, que íbamos a ver una reversión de la globalización, lo que está ocurriendo hoy es que hay una mutación y hoy la globalización tiene un gran motor, un nuevo motor. Ya no son las máquinas, ya no son las plantas de producción, ya no es el capital financiero. El gran motor de la globalización es lo que Patrick Suliman llama el capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? En realidad es el saber, pero no en abstracto, sino aplicado. El saber organizado. El saber que organiza factores, personas, tecnologías duras, tecnologías blandas, procesos, calificación de productos, todo lo cual requiere detrás un proceso de inversión enorme que está ocurriendo en el planeta a partir de redes en las que los países están participando desde nodos. Hay una organización internacional, la World International Intellectual Property Organization, que está midiendo lo que llama la aparición de las redes globales de innovación, que en realidad son algo que ha superado las viejas cadenas de valor. Son redes en las cuales están participando distintos nodos, que son básicamente centros urbanos que hay en distintos países, centros urbanos que se vinculan más con el resto del mundo que con sus propios países. Ejemplo de esto es que
Silicon Valley se vincula más con Asia que con los Estados Unidos, o que Shanghái se vincula más con el Pacífico exterior que con el interior de la China, y que están actuando a partir de la generación de un conocimiento que termina calificando la actividad económica. El 80% de todas las patentes que cada año se generan en el mundo ocurren en estas nuevas redes de centros urbanos que a través de las nuevas tecnologías en el planeta vinculan más allá de las fronteras a empresas, personas, universidades, organizaciones que actúan en ecosistemas generando ese conocimiento cada vez más relevante. Y esas patentes crecen año a año. Hoy la cantidad de patentes que se aplican en el mundo por año, que son más de 3 millones por año, es 70% más alto anual que lo que ocurría hace 10 años. De modo que ese capital intelectual, ese saber incorporado, que vale más que los fierros, que las plantas de producción, que el viejo capital físico, termina siendo el gran condicionante de la nueva globalización. Y participar ahí es lo que te permite mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad del empleo, mejorar la participación en los flujos de globalización de manera constante. Hay un trabajo del Conference Board de hace unos años que mide la presencia de ese capital intelectual, que son intangibles en la economía internacional. ¿Qué son los intangibles? Bueno, es el saber hacer, es las patentes, los royalties o la propiedad intelectual, son los servicios a través de la consultoría o la prestación de actividades técnicas, es el conocimiento incluso que califica los bienes físicos. No es que los bienes físicos no existen más en el mundo, pero están adjetivados, calificados por el diseño, por la certificación de estándares, por la diferenciación que los califica. Ese saber hacer, ese capital intelectual en el mundo hoy explica casi la mitad de todo el Producto Bruto, de todo el planeta. 47% de todo el Producto Bruto del planeta cada año está formado por el capital intelectual. Ahora, dice este trabajo, en los países desarrollados, la presencia del capital intelectual en el Producto Bruto es más del 70%, en Suecia o en Estados Unidos. Y en la Argentina es menos del 34%. De modo que esa transformación de la que han hablado antes Fernando, Inés o José Luis, es el gran desafío para nosotros, participar de manera más efectiva en esa economía nueva en la cual se generan grandes innovaciones, grandes novedades, ingeniería, ideas, saber hacer, que puede producir sustancialmente reformas en nuestra capacidad de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de producción y nuestra participación internacional. Marcelo, ¿y cómo está participando la Argentina de esto? ¿O puede participar más y mejor? Bueno, claramente puede participar más y mejor. En primer lugar, porque tenemos los requisitos más importantes, que es gente preparada y muy innovativa, que es una historia cultural de capacidad de adaptarse a las transformaciones, una capacidad no solo de resiliencia, sino de innovación y adaptación y hasta de anticipación propio de nuestra cultura. A veces eso lo hemos logrado por virtud y a veces por defecto, pero tenemos ahí un enorme potencial. Pero claro, para eso, como decía Fernando al principio, se necesitan procesos de inversión que mejoren, que las empresas, los recursos humanos y las organizaciones que forman esos ecosistemas actúan de manera más virtuosa. Yo te diría, para participar en esa nueva globalización necesitamos 5 cosas. Conocimiento, más conocimiento en la economía, arquitecturas de vínculos, redes de relaciones sistémicas constantes y repetitivas con socios en el mundo, una estrategia enfocada para que esto ocurra no por casualidad, una capacidad de inserción en esas nuevas redes complejas en las cuales no solamente participan empresas o personas, participan universidades, participan ONGs, participa una cultura y finalmente la creación de una reputación que te identifique y te califique, que haga que seas elegible en el mundo. Y allí vamos a poder participar de una manera mucho más exitosa en un mundo totalmente cambiante. Mira, hay un trabajo reciente que indica que el 65% de todos los productos que se comercian en el mundo a través de las fronteras, el 65% de todas las exportaciones del mundo son productos nuevos que no existían a fines del siglo XX. Que los activos intangibles por parte de las empresas valen 5 veces más que los activos tangibles. Que el comercio internacional de servicios crece 60% más que el comercio de bienes. De modo que la oportunidad está ahí, el potencial lo tenemos. Yo creo que si nos organizamos y salimos a la cancha lo podemos hacer con mucho éxito. Muchísimas gracias, Marcelo Elizondo. Muchísimas gracias a los panelistas.